wow. Animales gigantes que realmente existen. Si le echas un vistazo a animales que han pasado a la historia, es sencillo mencionar que los dinosaurios han sido de los más grandes. En la actualidad, los animales más grandes solo se presentan en islas, en donde los animales quedan aislados de las colonias en los grandes terrenos. Los animales que viven en islas inhabitadas apenas tienen algunos predadores y cuentan con más recursos en alimentos y agua. Lo que resulta interesante de la mayoría de los animales del listado es que algunos ingieren la misma cantidad de comida que tiene su propio peso. Aquí te presentamos algunos de los animales más grandes en la modernidad que seguramente no sabías que existen. Su dueño sostiene que el toro de 1670 kilogramos es puro músculo. En el año 2009, un toro de Inglaterra de nombre Field Marshal pesó la asombrosa cifra de 1670 kilogramos. Esto fue realmente particular porque un año posterior a ello pesaba 136 kilogramos menos. Su dueño, Arthur Duquette, de 80 años, le comentó a los medios de comunicación: goza de muy buena salud y no hay motivos para que no continúe creciendo. Solo tiene 8 años y a menos que suceda un imprevisto, crecerá más y más. Pero él no es gordo, es puro músculo. Podría alimentarlo aún más, pero no quiero que luzca grotesco, quiero que sea saludable y que gane peso de manera natural. Esa es la razón por la cual lo mantengo en las afueras y no dentro de la propiedad. El bagre de Mekong gigante está en peligro de extinción. El 1 de mayo del 2005, un pescador del norte de Tailandia atrapó a este bagre gigante en el río Mekong. Esa es la razón por la cual la especie es conocida como el bagre gigante de Mekong. Este pez pesó 293 kilogramos y tenía un largo de 2,7 metros, casi tan largo como un oso pardo. Este pez fue el más grande que se haya registrado al salir del agua. Desafortunadamente, estos tipos de peces están desapareciendo. Seb Hogan, un miembro de World Wildlife Fund, le comentó a los medios de comunicación: estoy emocionado por haber marcado un nuevo récord, pero necesitamos colocar este descubrimiento en contexto. Estos peces gigantes están muy poco estudiados y algunos están en grave peligro de extinción. Algunos, como el bagre gigante de Mekong, se enfrentan a la desaparición. A continuación, verás otras cosas que se encontraron en el río Mekong. Te hará pensar la razón por la cual alguien querría ir allí. El semental percherón gigante de nombre Moose. Este caballo enorme de nombre Windermere North American Made, apodado Moose, es un caballo de tiro y campeón mundial supremo de percherón. Según los dueños de la granja Windermere, Moose obtuvo varios campeonatos a lo largo de los Estados Unidos y Canadá. Ellos sostuvieron: comenzamos a llamarlo North American Made Moose porque siempre fue un potro muy grande. Ahora es increíble y goza de mucha acción. También participó de su programa de reproducción. Creemos que Moose es el paquete completo del semental percherón, en el que puedes tener el tamaño para ser competitivo en el show sin sacrificar estilo. El escarabajo titán Longhorn de 17 centímetros. Si no eres amante de los bichos, este te resultará probablemente terrorífico. El escarabajo titán de Longhorn vive en la selva de Sudamérica en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y en la parte central norte de Brasil. Son uno de los escarabajos más grandes sobre la Tierra. El espécimen de escarabajo titán más grande jamás encontrado es de 17 centímetros. Mientras que los escarabajos Hércules pueden ser más largos, estos son medidos desde su cuerno, el cual sobresale desde su tórax. Sin embargo, los titanes cuentan con un cuerpo mucho más grande. Sus mandíbulas son tan fuertes que pueden cortar a un lápiz en dos. Poseen poderosas mandíbulas y silban y muerden para ahuyentar a los depredadores. Los adultos no comen. Ellos buscan compañeros. Si te gustan las patas de cangrejo, te espantarás al ver al siguiente animal. El conejo más grande del planeta. Darius el conejo es reconocido por el libro Guinness de los récords por ser el conejo más largo con un tamaño de 1,10 metros, pero su hijo Jeff el conejo lo ha actualmente sobrepasado con 1,15 metros, y la cría de Darius, ya tiene una proyección que seguramente superará a ambos. En algún momento se criaban para ser consumidos por su carne, pero la raza gigante continental de conejos es una gran mascota doméstica. Darius es tan grande que su dueña, Annette Edwards, le preparó su propia casita como si fuese un perro.
Un conejo del tamaño de Darius no es barato de mantener, ya que consume más de 2000 zanahorias y 700 manzanas al año, en adición a grandes porciones de comidas para conejos. El tamaño de las patas de este cangrejo es una locura. El cangrejo más grande del mundo es el cangrejo araña japonés. Ellos viven de manera salvaje en las aguas de Japón y el tamaño de sus patas son las más grandes que cualquier otro artrópodo, al alcanzar los 5 metros de garra a garra. Su cuerpo puede crecer hasta 41 centímetros de ancho y pueden pesar unos 19 kilogramos. En Japón, son llamados taka asigani, lo cual significa cangrejo de patas altas. Ellos cuentan con un cuerpo fortificado que lo protege de predadores como los pulpos. El cangrejo araña japonés es un maestro en el camuflaje y utiliza conchas, esponjas y otros elementos oceánicos para camuflarse entre ellos. Estos cangrejos son considerados un manjar. Una medusa más grande que un humano. En julio del 2019, la bióloga y el camarógrafo marino, Lizzie Daly y Dan Abbott, estaban buceando en la costa de Inglaterra cuando visualizaron una enorme barrera de medusas que eran aún más grandes que Daly. Ella publicó esta fotografía en sus redes sociales con la frase: "Wow. Estábamos buceando en Falmouth ayer para finalizar la semana de la vida oceánica salvaje y nos encontramos con esta barrera gigante de medusas. ¡Qué manera de acabar con la aventura!". Daly y Abbott estaban grabando sus encuentros con la vida salvaje como parte de un esfuerzo de recaudación para la Sociedad por la Conservación Marina. Según Wikipedia, estas criaturas usualmente miden unos 40 centímetros de diámetros, pero pueden crecer otros 89 centímetros más en algunos casos, como este. El cocodrilo de agua salada que se alimenta de tiburones. Los cocodrilos de agua salada macho pueden pesar tanto entre 454 y 907 kilogramos. En el año 2014, Brutus, el cocodrilo de aguas saladas gigante, llegó a los portales por descuartizar a un tiburón toro. El cocodrilo de 4 metros de largo fue fotografiado en el río Kakadusa del Aide. Inicialmente se volvió famoso por comer carne de canguros en un tour en el año 2011. Pero la batalla con un tiburón que ocurrió 3 años más tarde confirmó su estatus de celebridad. Harry Bowman, de los cruceros por el río Adelaide, explicó: "Es bastante asombroso para ellos. Muchas personas que se unen a los cruceros ni siquiera han visto a un cocodrilo con anterioridad. El poder verlos en su estado salvaje y bien de cerca, creo que los asombra. Es como ver un dinosaurio en la realidad". Chille, la vaca gigante, pesa 1247 kilogramos. Henry Weadon, del santuario Fernie Animal en Somerset, Inglaterra, es la cuidadora de Chille, la enorme vaca, que mide unos 2 metros. En una entrevista con el medio Today, en 2008, ella explicó: "La alimentamos con lo mismo que a las otras vacas, mucho pasto fresco de Somerset y aire impoluto". Chille es 46 centímetros más alta que una vaca de tamaño regular y tiene un increíble peso estimado de 1247 kilogramos. Ella y otras 4 vacas fueron abandonadas en el santuario una mañana, pero sus compañeras eran todas del tamaño normal. Henry agregó: "Ella continuó creciendo y creciendo, y creciendo. El pez más grande del planeta. El Ocean Sunfish, Mola Mola. El Ocean Sunfish es también conocido como Mola Mola. Ellos son los peces más grandes y pesados sobre el planeta. El Mola Mola tiene como característica un cuerpo plano, una gran cabeza y su enorme tamaño en general. De manera general pesa poco más de 998 kilogramos, y sus aletas pueden alcanzar los 5 metros de largo. Algunos de sus especímenes más largos han pesado hasta 2300 kilogramos con una aleta que mide de 3 a 4 metros. Estos peces residen en áreas con temperatura tropical. Ya lo creas o no, los lobos marinos, las ballenas asesinas y los tiburones los encuentran muy sabrosos y le dan caza. Otra criatura marina de la cual leerás en breve fue confundida con un monstruo. El amistoso burro de 4,66 metros. Oklahoma Sam fue apodado como el burro más alto con vida en el 2012, cuando ya tenía 4 años. Con una medida impactante de 4,66 metros, ella es mucho más grande que el burro común, que mide unos 4 metros.
Oklahoma Sam vivió en California con su dueño y muchos otros animales, incluidos un guacamayo, un pato, ganso, y 4 gatos, que no tenían problemas con el tamaño del burro. Su dueña, Linda Davis, le comentó al libro Guinness de los récords: realmente no cuesta más dinero tener un burro más grande. No come más. De hecho, si le doy más comida, simplemente la utiliza para el lugar en donde duerme y que sea más acogedor. El pez remo gigante, que parece un monstruo marino. El gigantesco pez remo es entre su especie la más larga entre los peces con huesos. Pueden alcanzar una longitud de 33,5 metros. El pez remo más grande que se haya visto pesa unos 272 kilogramos. Cuando sea que este pez de aguas profundas aparezca en la orilla, llegará a ser noticia porque son simplemente gigantes. Debido a su tamaño, también son confundidos como serpientes marinas en numerosas ocasiones. Ellos tienen un color plateado con marcas oscuras y nadan de forma ondulada. Fueron nombrados por sus aletas, que son largas y con forma de remos. Se sabe muy poco sobre estas criaturas. Su dieta consiste en krill, otros pequeños crustáceos, peces y calamares. Los adultos tienden a ser solitarios. Un mastín tibetano rojo vendido por $1.5 millones. Los mastín tibetanos adultos pueden pesar tanto como 130 kilogramos. En el año 2011, un mastín tibetano rojo fue el perro más caro del mundo al ser vendido por 10 millones de yuanes chinos, o $1.5 millones. Ser dueño de uno de estos animales se ha convertido en un símbolo de estatus para los chinos. Le permite a las personas ricas demostrar su riqueza en lugar de utilizar coches costosos o joyas. Los mastín tibetanos son rojos, el cual es el color de la suerte en China. También son considerados por ser animales sagrados, y creen que le dan a sus dueños salud y seguridad. Otro perro en el listado fue en una ocasión enano y llegó a pesar 111 kilogramos. La mantarraya de agua dulce, que se ve terrorífica. Estos animales pueden pesar como unos 590 kilogramos y ser tan largos como 2 metros. Al igual que el pez bagre gigante, se encuentran en el río Mekong. Son indígenas de ríos y estuarios en Indochina y Borneo, pero están en peligro de extinción. Las personas los cazan para comerlos y por recreación. Comúnmente los puedes ver en los acuarios. Desafortunadamente, sus hábitats están siendo degradados, por lo que su especie está desapareciendo. Ellos comen otros peces e invertebrados, y las hembras generalmente dan a luz entre 1 y 4 peces más. No son para nada agresivas, pero su aguijón puede perforar un hueso. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, murió por una mantarraya en Australia. Supuestamente, los murciélagos deberían ser chicos, ¿verdad? El zorro volador Bismarck de Nueva Guinea de 1,5 metros. El zorro volador enmascarado Bismarck vive en Papúa Nueva Guinea y es nombrado por el archipiélago Bismarck. Son los murciélagos más grandes del mundo. Estos animales son llamados zorros voladores por su forma de zorro y el estilo de cabeza. Al extender sus alas, puede alcanzar los 1,6 metros, cuando comúnmente serían de menos de 1,5 metros. Tiene orejas puntiagudas y no cuenta con cola. Es una de las pocas especies entre los mamíferos en el cual los machos pueden dar de lactar. Ellos ingieren frutas, néctar y flores. No pueden ecolocalizar, pero cuentan con muy buenos ojos. Sus colonias pueden ser de alrededor de 200.000 murciélagos. De ser enano a pesar 111 kilogramos, George el Gigante fue apodado como el perro más grande por el libro Guinness de los récords. Este gran danés es de 1 metro de alto desde sus patas a sus hombros, y de 2,1 metros de largo. Ha pesado 111 kilogramos, unos 46 kilogramos más que cualquier otro gran danés promedio. Según sus dueños Dave y Christian Acer, él era el más enano de toda la manada. Ellos explicaron en su sitio web: era muy ansioso para jugar, este gran danés le tenía miedo al agua, a otros perros que eran la mitad de su tamaño, y tenía sobre todo, miedo a tener solo. Él murió en 2013 justo antes de su 8º cumpleaños. Santo cerdo. Este cerdo chino pesó 900 kilogramos. Dependiendo en el tipo de cerdo, estos comúnmente pesan entre 46 y 113 kilogramos. Este pesó más de 10 veces más que aquella cifra. El enorme cerdo es de China.
Él era tan grande que alcanzó la increíble cifra de 900 kilogramos. Fue tratado de muy buena manera durante su corta vida, solo vivió hasta alcanzar los 5 años. Pero siempre contó con comida de alta calidad y vivió a un buen estilo para un cerdo. El Museo Provincial Agrocultural de Liaoning estaba tan orgulloso del animal que peticionó al libro Guinness de los récords para que lo incluyeran como el cerdo más grande que haya existido. A continuación, un animal que comúnmente es de tamaño pequeño, que es tan grande como un perro de familia. El conejo gigante Flemish es tan grande como un perro. El conejo gigante Flemish es una raza enorme de conejos domésticos y que es esencialmente la más grande de su especie. No es para nada raro que estos pesen más de 10 kilogramos. El más grande de ellos que haya quedado registrado midió unos 1,3 metros de largo. Nota que en la imagen superior, es tan largo como el perro Collie que está durmiendo junto a él. Mientras que sí pueden ser maravillosas mascotas, comúnmente son criados para conseguir sus carnes y pelaje. Tienen un temperamento muy agradable y son dóciles. Estos son criados desde el siglo XVI en Bélgica, y se alimentan de heno de Timothy como conejos de tamaño normal. El cangrejo de coco de 1 metro. Los cangrejos de coco son los cangrejos más grandes del mundo. Son una especie de cangrejo ermitaño. Pueden llegar a pesar hasta 4 kilogramos y crecer hasta el metro desde pata a pata. Viven en ciertas islas en el Océano Índico y el Pacífico, y en islas tan lejanas como las Gambier. Su alimentación se basa en frutas, nueces y semillas, pero también ingieren carroña y demás. No ingieren cocos de manera cotidiana a pesar de que esta fruta está asociada a su denominación. Solo comienzan a trepar cuando quieren escapar al sentirse en peligro. Si observas uno de estos escalando por tu pared podría infundirte terror. El buitre Cireus tiene una envergadura de 2,75 metros. Estas aves son las aves rapaces más grandes del mundo. Pueden pesar hasta 14 kilogramos y tener una envergadura de 2,75 metros. Estas grandes aves viven en Europa y Asia. Las hembras son un poco más grandes que los machos. También son una de las aves voladoras más pesadas del mundo. El buitre Cinereus es un animal en gran parte solitario, pero ocasionalmente vive en parejas. Sin embargo, grupos de hasta 20 aves pueden reunirse para alimentarse de los cadáveres. Su dieta consiste principalmente en carroña. Su estado está catalogado como casi amenazado debido a la destrucción del hábitat y debido a la ingestión de cebos envenenados utilizados para matar perros y otros animales. Rey de las medusas. La medusa melena de león es la especie de medusa más grande del mundo. Esta criatura recibe su nombre por la asociación de sus tentáculos con lo que parece ser el pelo del león, la melena. La más grande que ha sido observada por el hombre data de las orillas de la bahía de Massachusetts en el año 1870. La campana de este coloso mide entre 15 y 17 centímetros, y sus tentáculos alcanzan los 37 metros. Transcurrirá tiempo antes de que encontremos una melena de león de aquel tamaño. La medusa melena de león es una criatura de aguas frías, y tiene una expectativa de vida de 1 año. Su dieta consiste de otras medusas más pequeñas. La hormiga más larga del mundo. Esta hormiga del Amazonas gigante es también conocida como Dinoponera, y es de las más largas en el mundo de las hormigas. A pesar de que existe mucha compulsa con la hormiga bala debido a su tamaño y su aguijón considerable, el tamaño de la hormiga del Amazonas gigante femenina puede alcanzar los 3 a 4 centímetros. Solo se puede encontrar en Sudamérica. Una colonia de esta hormiga en particular tiende a consistir en menos de 100. En adición, no te dejes engañar, a pesar de que no son reconocidas por su veneno, la hormiga gigante del Amazonas es muy venenosa. Su aguijón es conocido por haber causado dolor hasta 48 horas a posterior de la primer picadura.